Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo de este curso de FPGAs desde cero. Ya vimos en los anteriores vídeos, pues bueno, que habíamos elegido un kit de desarrollo para hacer nuestras prácticas. En principio podía valer cualquier kit, no había que centrarse en una sola herramienta. Yo en este caso seleccioné el kit este que vemos aquí, DVK 600, que lleva una FPGA Spartan 3E. Y bueno, aquí tengo lo que es el programador de Xilinx. En anteriores vídeos ya vimos que todo esto que funcionaba con el Hola Mundo o encender un LED, y ahora toca pues continuar un poco más y avanzar pasito a pasito sobre este mundo de la programación de las FPGAs. Bueno, aquí tengo montado un pequeño kit que es simplemente pues unas entradas digitales y un LED que nos va a servir de salida para ver el estado en que queda las entradas según lo que nosotros hayamos programado, lo que es en el código. Bien, pero antes de eso voy a hacer una pequeña presentación que tengo aquí sobre el lenguaje que vamos a utilizar. Bueno, muchos de vosotros habréis visto o habréis tenido duda de qué lenguaje elegir, ¿no? Para empezar, si UHDL o Verilog. Aquí no voy a entrar en una guerra, ¿no? De si mejor UHDL, si es Verilog. Yo he elegido Verilog. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque creo que es más sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de código UHDL y la misma funcionalidad de este código implementado con Verilog. Vemos que es mucho más corto. Luego Verilog, como veis, se asemeja bastante a lo que es la programación en C, mientras que UHDL se orienta más a la programación de lo que es Ada o Pascal. A mí me gusta más C, he programado microcontroladores en C y es el que voy a elegir. Aparte de eso, cualquiera de los dos es válido. UHDL se utiliza más en Europa y Verilog lo que es en Estados Unidos y Sudamérica. Y yo creo que para lo que vamos a hacer es válido cualquiera de ellos. Como he dicho, yo voy a elegir Verilog. Y lo que vamos a hacer es pues empezar a ver lo que es una estructura de un programa hecho en Verilog. Como vemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es declarar un módulo con los puertos de entrada y salida. Lo que es Verilog es admite varias configuraciones. Aquí podríamos también añadir más parámetros o indicar que estas entradas o salidas, pues el tipo que es de input, output, etcétera. A mí me gusta más expresarlo en la segunda parte, digamos, de lo que es la estructura del programa. Esto es para hacerlo más estructurado y tener siempre una idea de lo que vamos a hacer. Como he dicho, admite varias posibilidades. En la segunda parte pues encontramos lo que es la definición del tipo de puerto, es decir, los puertos aquí se refiere pues a las entradas y salidas que va a tener físicamente nuestra FPGA con el exterior. Y en esta parte de aquí, o bien aquí, como veremos ahora a continuación, tenemos de indicarle a la FPGA si esos puertos son de entrada o de salida. Lo que es por defecto se declaran de tipo wire, que son como conexiones o cables. Si no se pusiera aquí, por ejemplo, wire, sería definido por defecto. Aquí tenemos una salida definida también de tipo con wire y de salida, y luego aquí tenemos variables internas que nosotros hemos declarado. Esto sería un cable interno o una conexión entre dos módulos, y esto sería para declarar variables que tienen memoria, es decir, todo lo que se utiliza que vaya a guardar o conservar su valor debemos declararlo de tipo reg o registro. Y aquí es donde vendría lo que es el programa principal, el equivalente al main en un lenguaje de C. Como vemos también, los comentarios tienen la misma forma de lo que es en C, la barra del 7, la doble barra del 7, o la barra y el asterisco para empezar lo que es el comentario y luego terminarlo con el asterisco barra. Y por último, aquí, en esta parte de aquí, es donde viene la descripción del módulo. Y esto es lo más importante, porque hay varias alternativas para realizarla. Se puede realizar de una forma estructural, funcional,
procedimental o procedimental. Veremos cada uno de estos tres casos. Y luego al final acaba con el módulo, con la finalización del módulo. Podemos declarar varios módulos, podemos tener digamos una parte del programa principal hecho de forma estructural, funcional y procedimental. Todo esto se ejecuta en paralelo y no hay ningún problema. Bueno, la idea de todo esto no es hacer un curso amplio de lo que es Verilog, para eso están los libros y no lo voy a repetir aquí. Mi idea es hacer una pequeña introducción del lenguaje con un ejemplo práctico que se verá implementado lo que es en la FPGA. Bien, pues vamos a seguir. Los tipos de descripciones, como he dicho, hay tres. La descripción estructural se caracteriza porque se conectan módulos que ya están definidos previamente. Podemos crear nuestros módulos e interconectarlos para formar cascadas y hacer un circuito más complejo. Las puertas lógicas básicas ya están predefinidas en Verilog. Puertas básicas me refiero a AND, NAND, OR, NOR, XOR, etcétera. Todo esto ya viene, estos bloques o mini bloques ya vienen predefinidos en Verilog y lo único que tenemos que hacer es conectarlos entre sí por medio de la sentencia while, el cable, digamos, que conecta los diferentes módulos. Bueno, aquí en la parte de la derecha tenemos un ejemplo de cómo sería. Vemos, por ejemplo, que aquí, en lo que es en la declaración del módulo, ya se ha declarado el tipo de entrada y salida del puerto con input o output. Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo más abajo, como he comentado, en esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, declararíamos lo que son señales internas que se generan en nuestro circuito. Aparte de las entradas, los puertos de entrada y salida, pues se generarán entradas y salidas que son auxiliares o intermedias hasta llegar a lo que es la salida final. Y aquí, por ejemplo, se indica en este método, como vemos aquí, los bloques, en este caso puertas, que consta nuestro circuito. En este caso 3 AND y una OR. Y cómo se relaciona esa puerta con sus entradas y salidas. Esto lo veremos paso a paso en un ejemplo que vamos a hacer a continuación. Este ejemplo no es mío, he cogido de internet, pero es para que veáis las diferentes formas que admite Verilog a la hora, por ejemplo, de determinar si un puerto de entrada-salida, ponerlo en lo que es en la declaración, ponerlo donde se declaran las variables, etcétera. Luego tenemos la descripción funcional, que es lo que se utiliza para modelar circuitos combinacionales. Consiste en asignaciones de las salidas de manera continua utilizando assign. O sea, este mismo programa que tenemos aquí, pues con la instrucción assign, pues sería de esta forma. Es como sería implementar la función lógica que tenemos después de utilizar un mapa de Karnaugh, por ejemplo. Todas las sentencias assign se ejecutan de manera concurrente. O sea, podemos tener diferentes sentencias assign, todas ellas se ejecutarían de forma paralela sin ningún problema. Y por último, la descripción procedimental pues permite el uso de estructuras de control, ya sea de tipo if, else, case, etcétera. La descripción es algorítmica, igual que en el software. O sea, si se cumple una determinada condición, se ejecuta una serie de pasos. Si no, pues se ejecutan otros. Facilita la creación de funciones complejas y se basa en la sentencia always, que es esta que tenemos aquí. Todas las sentencias always se ejecutan de forma concurrente. Y todas las asignaciones, esto es importante, todos los asignamientos que se realicen dentro de un procedimiento always deben de ser sobre una señal de tipo reg. Esto quiere decir que cuando se hace una asignación dentro de una sentencia always, por ejemplo aquí a la variable z se le asigna valor 1 y en este caso el valor 0, si no se cumple esa condición, pues esta variable z tiene que ser de tipo reg. Y ahora vamos a ver el ejemplo paso a paso que vamos a implementar en la FPGA y vamos a ver si esto funciona. Bien, es un ejemplo muy sencillo que es un multiplexor de 2 entradas de un bit, una señal de selectora, de selección y una salida. De tal forma que aquí tendríamos la tabla de verdad. Tendríamos 3 entradas, la selección, el selector S, lo he llamado aquí de forma con la letra S, y las 2 entradas A y B, y lo que es la salida I. De tal forma que si S es 0, lo que tenemos a la salida es A. Como vemos aquí, cuando ese valor de 0, si A vale 0
I vale 0, independientemente de lo que tenga el valor de B. Si S es igual a 1, pues entonces ignoro lo que tengo en A y a la salida muestro lo que tengo en B. Como vemos aquí, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bien, esto en un diseño digital, pues lo que haríamos al siguiente paso sería hacer nuestro mapa de Carnot, simplificar las señales y obtener una función lógica, que es esta que tenemos a la derecha y que representa lo que sería el multiplexor. Pues bien, vamos a hacerlo, este diseño en la FPGA de forma estructural sería como vemos aquí. Como vemos, primero, una vez que tenemos la función lógica, deberíamos de implementarlo en un papel o directamente lo que es en la aplicación, pero es más práctico en este caso diseñarlo, por ejemplo, en un folio, en un papel, para ver las señales internas que nos genera el circuito. Vemos aquí lo que tenemos es una simple, esto es una puerta OR, que sería esta que tenemos aquí, cuyas dos entradas sería S negado, que es esta que vemos aquí, con una puerta NOT, AND con A, que es esta de aquí. Esta sería una entrada de la puerta OR y por otro lado la otra sería S, como vemos, y B, que es esta que tenemos aquí. La salida de esta puerta AND segunda, pues es la otra entrada de la puerta OR, y eso tendríamos lo que es la salida I. Como vemos, tenemos que tener muy claro las puertas lógicas que componen nuestro circuito. En este caso, una NOT, dos AND y una OR. Y le asignamos un nombre. Como vemos aquí, NOT 1, AND 1, AND 2 y OR 1. Y luego las señales que nos genera internamente nuestro circuito. Aquí estos serían los puertos de entrada y salida. Estos son los puertos de entrada y este es de salida, los que están en rojo. Pero aquí tenemos, digamos, una entrada que es interna al circuito, que le he llamado NOT 1 O de salida, la salida de NOT 1. AND 1 sería la función lógica AND entre NOT 1, 0 y A. Y obtendría también otra salida intermedia que le he llamado AND 1 O de salida, que serían la otra entrada que tendría la OR 1. O bien, de forma de diseñar este circuito estructuralmente, todo esto lo tenemos que especificar. Esto sería como un netlist de un diseño de un PCB, por ejemplo con Eagle o con KitKat, etcétera. Entonces, como vemos aquí, lo primero a la derecha, lo primero declaramos el módulo con las entradas y salidas, las entradas A, B, S y Y. Luego declaramos de esos puertos lo que son de entrada y de salida con la sentencia while. Tenemos de entrada A, B y S, que son estas que tenemos aquí. Luego de salida tenemos I y luego las intermedias, que son NOT 1, NOT 1O, AND 1O, que es esta de aquí, y AND 2O, que es la siguiente. Y luego tenemos las puertas, como vemos tenemos una NOT, dos AND y una OR, las definimos aquí. Y luego aquí tenemos el nombre de cada una de las puertas que nosotros le hemos asignado, podríamos haberle asignado cualquier otro, y la relación que tiene entre entradas y salidas. Por ejemplo, la NOT tenemos la salida, que sería NOT 1O, y la entrada S, que sería esta de aquí. La siguiente puerta AND, pues tendría de entrada, de salida AND 1O, que es esta de aquí, y de entradas A, que es esta, y NOT 1O, que sería esta de aquí. Hacemos lo mismo con la puerta AND 2. Tendría de salida AND 2O y de entradas B y S, que sería esta y esta. Y por último, la puerta OR, que le he llamado OR 1, tendría de salida I, que sería ya el puerto de salida, y dos entradas AND 1O y AND 2O. Y por último, la sentencia de end módulo. Esto es lo que tendríamos que programar en nuestro IDE de desarrollo de Easy para programar nuestra FPGA. Ahora vamos a hacer eso con lo que es la descripción funcional. Como vemos aquí,
ya no necesitamos tener claro el esquema del circuito en nuestra cabeza o en un folio para implementarlo. Simplemente con la función lógica podemos escribir la declaración del módulo. Esto sigue igual. De los puertos de entrada que tenemos, los que son de entrada y de salida, de entrada A, B y S y de salida I con la sentencia while, y luego con assign pues simplemente relacionamos la salida con las entradas, que es simplemente la función lógica que habíamos sacado a partir de nuestra tabla de verdad. Como vemos, el nivel de abstracción es un poco mayor, ya no tenemos que poner las señales internas nosotros mismos, sino que es el propio IDE del desarrollo el que se encarga ya de implementarla. Y por último tenemos la descripción procedimental. Esto es un error, aquí sería procedimental. Y de lo que se trata es de aumentar más el nivel de abstracción, de tal forma que ya no necesito ni sacar lo que es la función lógica, yo solo necesito saber en bloque lo que quiero que haga mi circuito. Tengo dos entradas y una entrada selectora, pues lo que quiero es que si S es 0, por ejemplo, me muestra la salida, lo que es el valor de A, aquí lo tengo. Si S es igual a 0, en I tenga valor de A, y en caso contrario pues tenga valor de B. Es un multiplexor y no necesito saber nada más, ni la función, ni las puertas que tendrá internamente eso, ni la función simplificada, ni nada. O sea, simplemente la herramienta se encarga de generarme el código sintetizable para nuestro circuito. Y bien, una vez visto eso, pues vamos a ver si todo esto funciona en la FPGA. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, aquí tengo, antes de crear uno conectado, ya lo que vamos a hacer. Bien, como vemos, tengo aquí, en esta parte de aquí, pues tengo unos mini switch, de los cuales solo voy a utilizar tres. Los primeros para la función A, B y S, la entrada selectora del multiplexor, y luego un LED, como vemos que es este de aquí, para la salida, que sería I. Esto básicamente, el esquemilla de ese circuito, pues sería simplemente estos interruptores, de los cuales solo voy a utilizar tres, estos tres por ejemplo, que lo que llevan es una resistencia de 10K, y por un extremo, digamos, es un conmutador que lleva en uno de sus terminales conectado a USUCC de 3,3 voltios, que es la tensión de trabajo de lo que es la FPGA del módulo en conjunto. Y por otro lado va a masa. Según seleccione el conmutador, pues pondré la entrada correspondiente a 0 o a tensión VSUCC. Y la parte del LED, pues simplemente un LED conectado a el cátodo a masa, y a través de una resistencia limitadora de 330 ohmios, pues a la parte de la salida que va conectada a la FPGA. ¿Qué más cosas tenemos que saber? Bueno, pues tenemos que relacionar lo que es el esquema de lo que es el kit de desarrollo, qué conector de salida vamos a utilizar. Yo voy a utilizar este que tengo aquí, este, que si ampliamos esto un poquito, corresponde con este terminal que tengo aquí, este de aquí. Como vemos, el punto 1 es de alimentación a 3,3 voltios, el 2 es de GND, y los otros pines son los que tengo para configurarlos como entrada o salidas digitales. ¿Cómo hago eso? Pues nos vamos directamente lo que es al archivo UCF, busco este de aquí, 8i os 1, que es el zócalo donde voy a conectar mis entradas y salidas digitales, y aquí pues configuro, copio y pego en el archivo UCF de mi proyecto, pues esto que lo veremos más adelante. Bueno, esto ya son tres entradas, 1, 2, 3 y una salida. Lo voy a copiar ya para tenerlo en el portapapeles. Esto lo tendremos que pegar en nuestro archivo de conexiones UCF que creemos cuando creemos el proyecto de nuestro multiplexor en la FPGA. Esto lo minimizo. Volvemos aquí, creamos un nuevo proyecto. Aquí le voy a poner el nombre de multiplexor
2x1, dos entradas y una salida. Le doy a selecciono aquí HDL, lo que es el lenguaje. Esto también se podría hacer a través de un esquemático, que lo veremos en otro vídeo. De momento vamos a dejar lenguaje de descripción Harvard. Le damos a siguiente. Bueno, me he saltado, le he dado 2 veces. Bueno, voy a cancelarlo y lo hago otra vez. Pongo el nombre, siguiente, y aquí, esto es lo que me he saltado antes al darle doble clic. Aquí, como ya tengo seleccionado lo que es mi familia de FPGA, Spartan 3E, el device, el tipo de dispositivo, el package, la velocidad, Verilog como lenguaje predefinido, y lo demás lo dejo por defecto. Le doy a Next, el sumario de lo que va a generar nuestro proyecto, y le doy a Finish. Bien, ya tenemos aquí nuestro proyecto creado, pero sin ningún archivo fuente. Bien, pues vamos a añadir un archivo fuente, a crear uno nuevo. Va a ser un módulo Verilog. Le voy a poner aquí multiplexor. Dos por uno, dos entradas y una salida. Le doy a Next. Esto me lo salto porque lo crearemos ahora después. Next y Finish. Y este sería nuestro módulo multiplexor 2x1, con lo cual esto, como siempre, yo lo voy a borrar para tener mi módulo más limpio. Y esto me gusta ponerlo en una línea. Eso es cuestión de gusto. Bien, pues entonces, pues el código, como vemos, los 3 códigos de las 3 formas que podíamos implementar en nuestro código, pues es de las que vemos aquí. Vemos que aquí tenemos el módulo llamado multiplexor 2x1 con las entradas y salidas. Bueno, pues esto es lo que tenemos que poner como entrada y salida. Aquí me he comido lo que es el paréntesis. Vale, ahí está. Y luego vamos a implementarlo de las 3 formas. Primero de forma estructural, que es definiendo cada una de las puertas lógicas que tiene con sus señales. Pues simplemente copio esto que tengo aquí y lo pego aquí. Bien, vamos a ver si esto funciona. Para ello, bueno, vamos a crear también lo que es el módulo de conexiones. Para ello hacemos clic aquí, nueva fuente, seleccionamos Implementation Constraint File, el archivo UCF. Aquí le voy a poner conexiones, por ejemplo. Le doy a Next y Finish. Vemos que está en blanco. Y si os acordáis, bueno, ya no lo tengo copiado. Vamos a lo que es esto de aquí, donde hayamos seleccionado el conector donde vamos a conectar nuestros computadores y nuestro LED, que son estos. Tenemos 3 entradas, las 2 A y B, y lo que es el pin, el conmutador de selección, y lo que es el LED de salida. Esto lo copiamos y lo pegamos aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer, pues, es seleccionar el nombre con lo que le hemos dado a nuestro circuito, que era AB. Esto es A, la entrada A, esto es la entrada B, esta es la entrada selectora S, y esta la salida, que es Y. Eso, le damos a guardar todo. Ok. Como vemos aquí ahora, tenemos ya nuestro código con las entradas A, B, S y la salida I. Está ahí. Guardamos todo. Vale, y ahora para probarlo lo mejor es pues sintetizar el circuito. Pero vamos a dar doble clic sobre sintetizar.
Y aquí ya comprobaremos si tiene algún error. Nuestro circuito nos ha salido la palomita verde, eso quiere decir que se ha sintetizado sin ningún tipo de error. Si ahora, por ejemplo, abrimos y vemos el archivo RTL, que equivale al esquema lógico, doble clic, ok, seleccionamos, añadimos, creamos esquema. Como vemos, tenemos la herramienta nos ha generado un multiplexor con 3 entradas, A, B y la entrada selectora y una salida. Si hacemos doble clic sobre el multiplexor, pues aquí vemos exactamente como nosotros habíamos definido. Lo único que la puerta inversora nos la ha sustituido por esta AND que tiene esta entrada negada, como vemos aquí. Bien, ahora pues bueno, esto ya lo podríamos programar directamente a la FPGA. Para no hacer todas las comprobaciones directamente en la FPGA y perder tiempo, pues vamos a simular lo que es este circuito. Para ello vamos a seleccionar, esto ya lo puedo borrar, cerrar, perdón. Vamos a dar aquí sobre simulación. Aquí vamos a generar nueva fuente. Y seleccionamos este que pone Verilog Test History, que es el archivo de simulación. Aquí le vamos a llamar prueba, por ejemplo, multiplexor 2x1. Le damos a NES. Esto me he equivocado, no, vamos a ver. Le vamos a poner otro nombre, test NES y NES finish. Vale, una vez que tenemos ya nuestro digamos código de simulación, aquí nos genera una plantilla donde podríamos generar estímulos, señales de reloj, etcétera. Como es un ejemplo muy sencillo, yo voy a dejar lo que viene en la plantilla y directamente voy a ir a Simulate Behavior Model, esto que tenemos aquí, doble clic para que me abra la herramienta de simulación. La tengo aquí ya. Aquí tenemos nuestras 3 entradas y nuestra salida. Entonces, por ejemplo, en lo que es vemos que están todas a 0. Tenemos S que está a 0 y aquí habíamos dicho en nuestra tabla de verdad que cuando S estaba a 0 nos presentaba, si quiero recordar. Entonces esto vamos a botón derecho, forzar constante y lo vamos a poner a 1. Aplicar, ok, simulamos dándole a este icono que viene aquí. Y como vemos aquí, la salida, la A se me ha puesto a 1 y la salida está a 1. Si ahora yo cambio el estado de S, y lo pongo a 1, ahora ya independientemente que cambie el valor de A, no va a tener repercusión lo que es en la salida, pero sí de B. O sea, yo pongo aquí a A, le pongo un valor de 0. Y simulo. Vemos que lo que tengo en I es el valor que tengo en B, que es 0, no el que he puesto yo en A. Si ahora yo pongo, por ejemplo, B lo pongo a 1, y simulo de nuevo, vemos que la salida I se me ha puesto a 1. O sea, lo que tengo en B es lo que me presenta la salida I, independientemente de lo que tenga valor de A. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo, ya digo, lo voy a cerrar, que para
para lo que es trabajar con ejemplos completos, pues tenemos que escribir aquí nuestro código de simulación. Lo mismo que hacemos nuestro código para implementar en lo que es el circuito en la FPGA, pues también tenemos que escribir código para implementar la simulación. Bueno, esto ya hemos visto que funciona. Entonces, bueno, pues volviendo al ejemplo, vemos que si aquí cambiamos el código y ponemos la descripción funcional, las mismas entradas, pero utilizando el código con la función assign, entonces reemplazaríamos todo esto. Guardamos todo. Vemos que en el momento que hemos guardado todo, ya lo que es la palomita verde que teníamos en la parte de sintetizar se nos pone como una interrogación, porque ya hemos modificado, digamos, el código, y lo que hay, el archivo binario que hay para implementar la FPGA ya no coincide con este código. Entonces la herramienta nos invita a que volvamos otra vez a sintetizar. Vemos que funciona correctamente, no ha generado ningún error. Podríamos otra vez simularlo, implementarlo en la FPGA, o probar ya la descripción procedimental, que es la que normalmente utilizaremos cuando tengamos circuitos complejos. Vamos a copiarla y pegarla. Vemos que lo que es la declaración del módulo se mantiene exactamente igual, con la misma entrada y salida. Guardamos todo, sintetizamos de nuevo, bien, y ahora vamos a ver el esquema lógico que nos ha generado la herramienta con este código que hemos implementado. Aquí tenemos el esquema lógico. Si hacemos doble clic, nos genera esto que tenemos aquí. Y si hacemos doble clic sobre eso, pues esta es lo mismo que teníamos en lo que es en la descripción estructural y funcional que habíamos creado. Pues lo mismo lo tenemos aquí en la descripción procedimental. Bien, pero ahora vamos a ver el esquema tecnológico, realmente lo que se va a implementar en la FPGA. Esto lo voy a cerrar. Y esto también. Doble clic aquí. Ok. Añadimos. Creamos el esquema. Esto es lo mismo. Hacemos doble clic. Y ahora vemos qué es lo que nos va a implementar físicamente la FPGA. Es con nuestro código que hemos creado, es esto. Y vosotros diréis, ¿qué es el LUT3? Pues bueno, estos son memorias que son capaces, pequeñas memorias capaces de implementar diseños lógicos. O sea que esto es un bloque de los que había dentro de lo que son los bloques que dijimos en el primer vídeo, que tenía lo que era la FPGA para implementar los circuitos digitales. Pues este es uno de ellos. Si hacemos doble clic sobre él, pues aquí tenemos nuestro multiplexor, cómo lo ha interpretado la herramienta, que es exactamente como nosotros lo habíamos interpretado, ha coincidido. Bueno, no solo eso, aquí vemos la ecuación lógica que ha realizado la herramienta, la tabla de verdad y el diagrama de Carnot que la herramienta automáticamente ha generado para simplificar lo que es la función y generar el circuito. ¿Vemos? Todo eso lo ha hecho automáticamente la herramienta. Nosotros solo hemos especificado lo que son las entradas y la salida. Bien, esto lo cierro. Esto no me acuerdo si lo he explicado o no, pero cuando se utiliza lo que es esta descripción procedimental que utiliza bloques, pues se utiliza la sentencia always, y siempre con este comando @ asterisco hay que especificar todas las entradas cuando se trata de un circuito combinacional. También, eso sí que lo dije, que cuando asignamos un valor a una variable, en este caso y la salida debe de ser de tipo registro, reg. Y bueno, esto es lo que vamos a implementar en la FPGA realmente y ver si funciona.
Para ello pues vamos a generar, implementar diseño, doble clic. Esto lo vamos a ir cerrando. Bien, vemos que aunque hay un warning, pero es del tema de la licencia, pero no tiene ningún problema. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, o sea, no nos da ningún error, vamos a generar el archivo para cargar en la FPGA. Doble clic. Vemos que no lo ha generado sin ningún problema. Y ahora pues seleccionamos en Configure Start Device por la segunda opción, Manager Configuración Proyecto, para abrir lo que es la aplicación Impact. Aquí la tenemos, doble clic sobre Hyundai Scan, botón derecho. Aquí hay que hacer la primera vez, acordaros que seleccionar el cable, que esté a plataforma USB. Le damos OK. Esto solo hay que hacerlo la primera vez. Después ya guarda esa configuración. Botón derecho y escaneamos para ver los dispositivos que encuentra el IDE. Aquí vemos que ha encontrado lo que es la FPGA y la memoria flash, que lo veremos a continuación también, para el caso de que queramos programar ahí el código. Bien, vamos a seleccionar aquí nuestro código binario para cargar, que es este. El punto bit, lo seleccionamos, abrir, se ha identificado correctamente. Aquí me está diciendo que me ha detectado una memoria flash. Si la quiero programar, de momento le voy a decir que no. Luego veremos cómo programarla. Digo que no, esto lo cancelo y aquí le damos OK. Y luego ya botón derecho, programar. Bien, vemos que la programación ha sucedido correctamente y ahora ya nos queda comprobar si nuestro circuito funciona. Aquí tenemos las tres entradas, son las tres primeras. Esta sería, empezando por la derecha, la entrada A, la B y S, que es el módulo selector. Entonces, cuando está a 0, si cambio el valor de la posición A a 1, como vemos, el LED se me enciende, independientemente de que yo modifique el valor de B, porque tengo seleccionado esa en la entrada S. Ahora, yo si cambio, esto lo pongo a 0, el valor de S, que es el tercer conmutador, ya da igual como ponga el primero. ¿Vemos? No le hace caso. Sin embargo, si muevo el segundo, tengo el valor en la salida de B. Vemos el circuito funciona correctamente. Bien, pero ahora ¿qué ocurre? Si os acordáis, cuando yo reseteaba o quitaba alimentación a lo que es a la placa y la volví a dar, yo había perdido lo que es la programación, ya no funciona porque habíamos cargado el código lo que es en la FPGA, no en la memoria flash, con lo cual tendríamos que volver a programar lo que es la FPGA. Ahí estaría programado y ahora volvería otra vez a funcionar, pero en el momento que yo reseteara, por ejemplo, o volviera a apagar, pues ya me dejaría de funcionar. Para ello tenemos que cambiar la forma de programarlo, de tal forma que carguemos el archivo binario, lo que es en la memoria flash que incorpora, como vimos en el primer vídeo, la FPGA, para que cuando se desconecte la alimentación o pierda alimentación por cualquier motivo, al volver a tener alimentación, automáticamente la FPGA carga ese archivo binario que hay en la memoria flash a la FPGA y todo vuelve a funcionar. Eso es muy rápido, tarda muy poco tiempo, como veremos a continuación, y no nos supone ningún problema. Pues bien, vamos a ver cómo se hace eso. Para ello tenemos que seleccionar aquí, botón en la parte esta, Create Prompt File. Hacemos doble clic. Aquí le damos a la flechita porque ya está seleccionado Ceiling Flash Prompt. Aquí tenemos que seleccionar el tipo de memoria flash que tenemos. En mi caso es la de 4 megas. XCF04S, como vimos ya en el anterior vídeo. Le doy sobre el botón Añadir Storage Device. Aquí lo selecciono y pulso sobre la flecha que tengo a la derecha.
y aquí pues le pongo un nombre. Selecciono la carpeta donde quiero que esté guardado el archivo de salida para cargar en la memoria flash. Pues voy a seleccionar dentro de FPGAs el multiplexor 2x1. Ahí le voy a aceptar y aquí le voy a poner de salida nombre multiplexor. Le doy OK. Ahí le doy a aceptar. Aquí tengo que seleccionar el punto bit de nuestro multiplexor. Le doy a abrir. Aquí me dice si me gustaría añadir otro dispositivo. Le voy a decir que no. Y aquí le doy a OK. ¿Vale? Entonces pulso sobre el botón derecho, generar archivo. Archivo generado. Una vez que está el archivo generado, me voy otra vez a Bundescan. Selecciono lo que es la memoria flash, botón derecho, asignar nueva configuración de archivo, y aquí es donde tengo que marcar el punto MCS que había generado anteriormente. Lo selecciono, abrir, y luego directamente le doy a programar. Aquí ya me sale lo que es la memoria flash seleccionada. Le doy OK y se estaría ejecutando el comando. Esto tarda un pelín más, no mucho. Estaríamos programando la memoria flash que incorpora la FPGA. Vemos que la programación se ha ejecutado correctamente y automáticamente una vez que se ha programado la memoria flash, pues se carga directamente en la FPGA y lo que es el circuito pues vuelve a funcionar. Vemos aquí, podemos modificar el valor de la entrada A, perdón, tiene seleccionada la B. Vemos que funciona. Si ahora selecciono en la otra, pongo el selector a 0, pues me funcionará lo que es la A. Y la B no tiene efecto. Bien amigos, eso ha sido todo. Se ha alargado mucho el vídeo, pero quería hacerlo todo de un tirón. Creo que ha sido interesante, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.